Shabbat Shalom, mis hermanos. Queremos mandar un saludo a los hermanos de los Estados Unidos, México, Guatemala, Salvador, Colombia, Chile, Argentina, Portugal, España, Alemania, Perú. Y creo que también recibimos un saludo de Ecuador, desde aquí, desde Georgia, los Estados Unidos. Reciban un fuerte abrazo y mis mejores deseos que crezcan en el estudio de la Torá. La Biblia dice que estando persuadido, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Es importante aclarar que nosotros no tenemos una denominación, sencillamente somos estudiantes de las Escrituras que damos nuestras opiniones y cada quien saca su conclusión. Mi consejo es que una vez que usted haya entendido la Torá, haya entendido el plan de salvación que ofrece Hashem para la humanidad, que es pactar con Él, y en este caso los gentiles, a través de los méritos de Yeshua HaMashiach, pertenecer a su pueblo. Entonces usted, cuando haya entendido eso, en el lugar que esté, acercarse a un maestro de Torá que crea que Yeshua es HaMashiach y que vele por su alma y que lo enriquezca, que lo guíe como un buen maestro, como un padre, a el huerto del Edén. Bien, aclarado esto, mis hermanos, vamos a enseñar hoy, o vamos a dar nuestra opinión con respecto a el tema principal de la parashá, que es la vaca roja o bermeja. Esta vaca que ha sido un misterio tanto para los antiguos y que sigue siendo un misterio hasta el día de hoy para gran parte o para una parte del pueblo de Israel, en este caso el pueblo judío. Nosotros hoy encontraremos a ella al Mashiach. Así que Shabbat Shalom para todos, hermanos, y comenzamos. Bien, mis hermanos, entonces vamos a tocar el tema de la vaca bermeja. Esta mañana explicábamos a los hermanos de que esta vaca, o que este mandamiento, ha sido un gran misterio para el pueblo judío. De hecho, todavía ellos no logran descifrar, pues nosotros entendemos, por voluntad del Eterno, descifrar lo que había escondido en ella. Con la ayuda del cielo, con la ayuda del Ruach, vamos a tratar de dar nuestra opinión y usted lo va a analizar a la luz de las Escrituras y va a sacar su conclusión. El tema es Yeshua y la vaca bermeja. Yeshua y la vaca bermeja. Bien, para nosotros explicar de esta enseñanza, lo primero que tenemos que hacer es buscar el mandamiento. Si nosotros no buscamos el mandamiento, no lo leemos, no vamos a sacar realmente el provecho. Y vamos entonces a buscarlo en Números capítulo ¿qué? 19, donde dice de esta manera: Hashem habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Hashem ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana. Y miren esto, porque tenemos que poner mucha atención en las palabras. Perfecta, en la cual no se haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y esto es muy importante porque lo vamos a analizar a profundidad. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento. Esto es otro detalle bien importante. Y la hará degollar. En otras palabras, él no la va a degollar. Él se la va a entregar a alguien y esa persona la tiene que degollar delante de él, en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Luego hará quemar, o sea, va a mandar a quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne, su sangre, con su estiércol,
hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en la que arde la vaca. Y el sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que quemó lavará sus vestimentas o sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca, las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio y las guardará, y la guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de la purificación en una expiación. Y el que recogiere las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para, ojo con esto, para el extranjero que mora entre ellos. Y el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Durante 7 días va a ser inmundo. Al tercer día, muy importante, se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio en el séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Hashem contaminó, y aquella persona será, muy importante mis hermanos, cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Este es el mandamiento de la vaca bermeja. ¿Qué dice el Midrash? El Midrash dice que esto es un misterio, que ellos no pueden entender cómo una vaca que sirve para purificación contamina quien la toque, contamina quien, en este caso, la mate. Y para ellos esto ha sido un misterio tremendo. Sin embargo, ellos decidieron hacer la ordenanza o someter o aceptar la ordenanza porque sencillamente es un mandamiento del Eterno, y en obediencia lo hicieron. Pero se dice que ni siquiera Salomón, con toda su sabiduría, pudo comprender este mandamiento. Es que realmente es un misterio, es verdadero un misterio. ¿Por qué? Porque como una vaca perfecta que no tiene manchas, una vaca que es, digamos, en la cual no se ha colocado ninguna carga sobre ella, el momento que la toques o el momento que la sacrificas queda impuro. Sin embargo, sus cenizas sirven para la purificación. Es un poco extraño, ¿verdad que sí? Bien, estos son los misterios, mis hermanos, de los cuales más adelante el apóstol Pablo va a hablar. Hay misterios escondidos, y hay misterios, hermanos, que el Eterno se reservó para él. Y en ocasiones para aquellos más pequeños. Dice la Biblia, ¿verdad?, que te alabo, Padre, porque te agradó revelar a estos pequeños grandes misterios. ¿Por qué Dios revela misterios a alguien y por qué no se los revela a otro? ¿Y saben cuál es la respuesta? Es simple. Él pesa los corazones. Él pesa los corazones. Él sabe quién verdaderamente tiene sed de justicia y que reconoce dentro de él que no merece la gracia de Hashem. Y cuando tú reconoces eso, entonces Él te revela para que la recibas. Toda persona que piensa que se merece las cosas, desafortunadamente no va a recibir gracia. Pero cuando la persona reconoce que no la merece, entonces Dios abre el entendimiento. Esto es importante, mis hermanos, porque hay personas que creen que merecen cosas y no es así, y por eso siguen con el entendimiento cerrado. Pero el día que tu corazón reconozca
el día que reconozcamos que verdaderamente le fallamos, que no merecemos su gracia, entonces Él va a abrir nuestro entendimiento. Y de eso se trata lo que el apóstol Pablo dice, o de esto se refiere a lo que el apóstol Pablo dice, que es un misterio que estaba oculto y que no había sido revelado a los antiguos. Nosotros vamos a ver que Pedro dice, Cefas, como lo llaman en hebreo, dice que ahora entiendo, ahora comprendo. O sea, quiere decir que él no comprendía. Por eso él tuvo que vivirlo, porque él no comprendía que Dios no hacía excepción de personas. O sea, él creía que eso estaba reservado solamente para los judíos. Eso era como él lo entendía. Él no comprendía que Yeshua había venido a buscar lo que se había perdido, dentro de ellos las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces eso no lo comprendía él. Entonces fue necesario todo ese milagro del lienzo, de las 3 veces que se le aparece el lienzo. Fue necesario que él estuviera en la casa de Cornelio, que el Rúa viniese, que ellos empezaran a adorar en un lenguaje que ellos reconocían, en este caso los que habían ido con Pedro, para que pudieran comprender. Pero nada más, eso no solamente sucedió con Pedro, con Cefas, eso también sucedió con el hermano de Yeshua. Vivió con él, estaba al lado de él, era el líder de la secta de los Nexaritas, pero él no lo entendía, él no lo comprendía, porque era un misterio. Porque eso es lo que nosotros queremos hacerle entender a las personas. Hay personas que piensan que ellos merecen recibir información y que si no la tienen, pues nadie más la tiene. Así de sencillo. Ellos son los que merecen recibir la información, pero si otra persona la tiene, pues es una información que no procede del Rúa, no procede del Espíritu. Por eso yo le digo, mis hermanos, que las enseñanzas que damos aquí, usted tiene que analizarlas y alumbrarlas a través de la Torá, a través de la lámpara, y si a usted le suena que son reales, entonces las acepta. Bien, Jacobo, no entendía, no comprendía que para los gentiles se les había dado el don del arrepentimiento. En otras palabras, se le había abierto una puerta para que se arrepintieran. Él pensaba que eso era para ellos nada más. Y si eso no estuviese aquí escrito, pues todavía la gente lo sigue negando, o lo seguiría negando. Pero Baruch Hashem, por lo que tenemos. Por eso, mis hermanos, es que nosotros no nos podemos desprender de lo que se conoce como Nuevo Testamento. Hay personas que dicen, bueno, yo tengo el Tanat. Sí, pero con el Tanat solo tienes las profecías, no tienes el cumplimiento. Y te quedas con la mitad, sin saber. O te quedas con el 50% de la información. Y quizás ni siquiera con eso. Porque tú comprendes, terminas de comprender el Tanat cuando tú recibes lo que se conoce como Nuevo Testamento. A través de las cartas apostólicas, y si las escribieron en griego, o como las hayan escrito, o si están traducidas quizás de la manera que no es correcta, en eso podemos estar de acuerdo, pero es lo que tenemos y es lo que nos ayuda a nosotros a entender las escrituras. Y si nosotros no tuviésemos eso, no hubiésemos entendido que ni Cefas ni Santiago ignoraban que la salvación era para los gentiles, o que se le había abierto una puerta a los gentiles. Entonces, dejando claro esto, mis hermanos, regresando a lo que se conoce como el misterio de la vaca bermeja, que cómo es posible que una vaca perfecta contamina al que la mata, contamina a quien la toca, pero que su ceniza mezclada con agua servirían para la purificación de los inmundos, y que el que no se limpiase en el tercer día, pues entonces sería inmundo para el séptimo día. Pero el que se limpiase en el tercer día, quedaría ¿qué? Limpio, puro para el séptimo día. Esto es, hermanos míos, el ADN
el ADN de esta enseñanza. Dijimos que el título de la parashá es ¿qué cosa? Yeshua y la vaca bermeja. ¿En qué se parece Yeshua a una vaca? Pues lógicamente en nada. Pero como eso era sombra, es igual que Pablo habla de que Yeshua era la roca. Yeshua no se parece a una roca, no es una roca. Pero todo eso era sombra, todo eso era metafórico. Y aquí en esta vaca bermeja, ¿verdad? Había un misterio, había un secreto, y ese secreto es el que por gracia nosotros recibimos. ¿Por qué? ¿Por qué lo recibimos por gracia? Porque nosotros estábamos ¿cómo? A ver, sin Torah, sin Dios, sin pacto y sin esperanza. Entonces, por eso es que se requiere de un misterio y se requiere de que ese misterio sea revelado para nosotros. Porque si no, nosotros no podemos alcanzar la salvación. Y allí es donde nosotros podemos comprender ese amor de Dios por la humanidad, no solamente por su pueblo, porque es que ese es otro problema. La gente piensa que Dios ama nada más al pueblo de Israel. Eso es un concepto erróneo, hermanos míos. Y eso es algo que hay que sacarse de allá adentro, porque eso produce divisiones. Dios ama al hombre, sea judío, sea gentil. ¿Por qué Dios trata con Israel? Porque Israel es el medio para alcanzar al resto. O sea, Dios no trató con Israel para que fuese exclusivo. No, Señor. Trató con el que estaba disponible. En este caso, el que recibió la Torá fue Israel. Pero no era para que se quedasen con eso. Era para que fuesen luz, para que alcanzaran a Adán, que está perdido allá afuera. Eso vamos a hablar más adelante, pero vamos a concentrarnos en la vaca bermeja. ¿Cómo tenía que ser la vaca? Perfecta, no podía tener un pelo blanco, no podía tener un pelo negro. Cualquier defecto que se le encontrara a la vaca era descalificada. Había algo bien interesante, que había que ser comprada con el dinero de la ¿qué? De la tesorería del templo. O sea, de ese dinero que las personas donaban para el templo, con ese dinero es que se compraba la vaca. No era el típico sacrificio de una persona que donaba una vaca. No, eso no podía suceder con esto. O donaba un becerro o lo llevara. No, él no se podía comprar esta vaca. En otras palabras, no podía ser regalada. No podía ser donada. Había que comprarla. Esto era una ordenanza. Los otros sacrificios eran donados, la persona lo entregaba, era obligado a llevarlo, vamos a decirlo de esa manera. Pero este sacrificio había que comprarla. Entonces, hay otra cosa bien interesante, que esta vaca no podía ser sacrificada por el sacerdote, ni tampoco podía ser sacrificada dentro del templo. ¿Qué fue lo que leímos? Que había que llevarla fuera del campamento, que había que sacarla y que se tenía que morir al frente. Tenía que haber sido degollada y muerta y luego quemada en presencia del sacerdote. Esta vaca tenía que ser revisada antes de pasar por ese proceso, o sea, antes de ser muerta. Tenía que ser revisada por los sacerdotes, y una vez que no se le encontrara ninguna falta en ella, entonces estaba apta para el sacrificio. Todo eso es una ordenanza que está aquí, que lo acabamos de leer. Entonces, ¿en qué se parece esto a Yeshua? Había otro detalle bien interesante, que la vaca no podía tener ningún yugo sobre ella. O sea, no se le podía haber puesto carga de ningún tipo. Si ella se le colocaba carga, si se hubiese utilizado para, arar la tierra o para cualquier otra cosa, quedaba totalmente descalificada. No podía para nada, ¿verdad?, llevar ningún tipo de carga sobre ella. Entonces, tomando en cuenta estos detalles, y habían otros más, pero vamos a concentrarnos en esto, vamos a encontrar en qué se parece la vaca bermeja, o por qué la vaca bermeja representa a Yeshua. Bien, lo primero que tenemos que entender es ¿por qué roja? O sea, ¿por qué roja? ¿Por qué no una vaca blanca?
Y esa pregunta se la hacen el Midrash. Bueno, ¿por qué no una vaca blanca? Que pues el blanco representa pureza, lo blanco representa, digamos, paz, representa limpieza, en fin. Entonces, ¿por qué no una vaca blanca? Porque una vaca roja. Bien, entonces, ¿y por qué entonces Yeshua lo comparan con esta vaca roja? Bueno, el rojo representa en la Biblia el pecado. Si tus pecados fueran como rojos como el carmesí, vendrán a ser ¿qué cosa? Como blanca lana. Entonces, la vaca tenía que ser roja porque esa vaca representa pecado. Ahora, ¿Yeshua representa pecado? Por supuesto que no. La Biblia dice que él era perfecto, por eso la vaca tenía que ser perfecta. La vaca no podía tener manchas. La vaca tenía que haber sido revisada. Y todo ese proceso lo atraviesa Yeshua. Yeshua tuvo que ser revisado por los sacerdotes. ¿Se encontró pecado en él? No. ¿De qué lo acusan? De declararse Mashiach. Eso es todo. Decir, yo soy el Hijo de Dios, es decir, yo soy el Mashiach de Israel. Ese fue el pecado por el cual lo acusan. Ahora, ¿era sacrificado la vaca por el sacerdote? No. Entonces, ¿qué había que hacer entonces con Yeshua? Si Yeshua es la vaca o el cumplimiento de la vaca, tenía que ser entregado de la misma manera que era entregada la vaca. No podía ser sacrificada por los sacerdotes, porque el sacerdote era el que tenía que entregar la vaca. ¿Y cómo fue muerto Yeshua? Entregado por los sacerdotes. ¿Y muerto por quién? Por alguien que no estaba llamado para hacer sacrificios. Por eso es, mis hermanos, que los judíos que no aceptan a Yeshua como el Mesías dicen que él no califica para ser el Cordero. Ellos dicen, él no califica para ser el Cordero porque el sacrificio lo tiene que hacer el sacerdote. Pero se les olvidó este misterio de la vaca roja. Se les olvidó eso. Pasaron por encima de esto. Porque aquí el sacerdote no sacrificaba a la vaca. Se le entregaba, se sacrificaba delante de su presencia, pero él no lo hacía. Entonces, ¿quién sacrificó al Mesías? Los romanos. ¿En presencia de quién? De aquellos que los acusaban como falso Mesías. Entonces, ahí encontramos el primer mandamiento. Hablamos de que la vaca tenía que ser roja, pero que Yeshua no tenía pecados. Pero dijimos que la vaca tenía que ser perfecta tal y cual como se le encontró a él, o como se mostró que él era, perfecto sin pecado. ¿De dónde entonces sale el color rojo? ¿De dónde sale el pecado? El pecado o el color rojo de la vaca no tenía nada que ver con Yeshua, tenía que ver con los pecados nuestros. Quedó totalmente, la vaca, así como la vaca tenía que ser totalmente roja, él quedó totalmente lleno de nuestros pecados. Por eso la Biblia dice, al que no conoció pecado, Hashem lo hizo pecado por nosotros. O sea, ni siquiera un cabello de él quedó santo en ese momento, porque se contaminó totalmente con los nuestros pecados. Entonces allí vamos comprendiendo por qué el rojo de la vaca. Ese rojo eran nuestros pecados que estaban siendo depositados en él. Dijimos también que la vaca no podía llevar, ¿qué cosa? Ningún yugo. Nada que ella quedaba descalificada si en algún momento había sido utilizada para cargar algo. En este caso, recuerden que los animales se utilizan mucho para, digamos, llevar una carreta, para jalar una carreta, o para trabajar en el campo, pues los animales eran usados para eso. Pero esta vaca no podía llevar ninguna carga sobre ella. Si nosotros no tuviésemos este versículo en la Biblia,
diríamos que definitivamente Yeshua no es la vaca roja. ¿Sí? O que no representa la vaca roja. Pero como tenemos este versículo, tenemos el apoyo bíblico para mostrarlo. Dice que él, ¿verdad?, cuando fue sentenciado a muerte, Mateo 27, después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, pusieron su vestido y lo llevaron para crucificarlo, a partir del 31. El 32 dice lo siguiente: cuando salía hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a Simón, obligaron. Es interesante porque esto no salió de parte de los sacerdotes, ni de parte del pueblo, sino que Dios colocó en el corazón duro de aquellos soldados el deseo de decirle a este hombre, el sentir de decirle a este hombre que tenía que llevar el madero. Bueno, pudiéramos llegar a una conclusión, esto entre nosotros, que él fue tan golpeado, ¿verdad que sí? Fue tan golpeado, estaba tan destrozado, que no tenía forma ni manera de poder llevar la cruz, o el madero que tenía que llevar. Entonces, en vista a esto, o debido a esto, entonces los romanos, los soldados romanos, aquellos hombres fuertes, ¿verdad?, aquellos hombres sin sentimientos, Dios colocó en ellos ese sentir, y ellos obligaron a este hombre a que cargara el madero. Déjenme decirle a mis hermanos que ellos no lo hicieron por sentimiento. Pobrecito, no puede llevar la cruz, vamos a utilizar a este. ¿Sabe por qué lo hicieron? Para que se cumpliese que él no podía llevar carga. Ahora, déjenme explicarle algo, mis hermanos, que esto de la carga, de esto de llevar una carga sobre él, o de llevar un yugo sobre él, va más allá que llevar el madero. Porque llevar una carga sobre él, o llevar un yugo sobre él, es llevar una doctrina espiritualmente. Recuerden que él dice: llevad mi yugo, lleven mi doctrina. Sobre él no había ninguna otra doctrina extraña. Su doctrina venía del Padre. O sea, que cumpliéndose físicamente o materialmente el mandamiento de que no llevase carga sobre él, porque lo estamos viendo acá, también podemos llegar a la conclusión que sobre él no se colocó un yugo extraño. ¿Saben dónde sí se colocó un yugo extraño? Sobre nosotros, que abrazamos cualquier tipo de religión allá en el mundo. Sí, a nosotros sí nos colocaron un yugo, dentro de ellos el cristianismo. Hay otros que han recibido el budismo, otros el islam, otros la brujería, la santería, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre él no. Sobre él no cayó ninguna religión. Él no cargó con nada de eso. Él había recibido agua pura del Padre. Por eso no llevaba ningún yugo extraño. Entonces, aquí se cumple tanto físicamente como espiritualmente. Cuando a él le cargan el madero, ¿verdad?, él queda libre de haber llevado ese madero sobre él para ser descalificado como esa vaca bermeja. Pero más allá de eso, mis hermanos, estaba hablando de lo espiritual, de que sobre él no iba a llevar, o sobre él no iba a cargar con un yugo extraño. Él traía la Torá. Por eso a él se le considera el Verbo. Él no recibió una doctrina extraña. Él recibió una doctrina pura. Por eso vamos a ver todos los enfrentamientos que él tiene con todos aquellos que se consideraban maestros de la época. Todos esos enfrentamientos es sencillamente
porque todos esos doctores de la ley, todos esos maestros, se habían mezclado, habían abrazado enseñanzas de hombre, pero él no traía eso. Él traía una pureza o una doctrina pura. Entonces, ese yugo que él no cargó, en este caso el madero, era parte de eso, o significaba o tipificaba o iba dirigido a que sobre él, ¿verdad? Sobre él no se colocó ninguna doctrina extraña, que él venía en el cumplimiento perfecto de la ley recibida un día por Moisés allá en el Sinaí, que con el tiempo había sido modificada por todos los hombres y cambiada. Entonces, encontramos también que se cumple en el Mashiach de que la vaca bermeja no podía llevar yugo para ser perfecta. Pero el dato más importante que vamos a encontrar aquí, y quiero leerlo de nuevo, versículo 12: al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, entonces no será limpio para el séptimo día. Esto que nosotros estamos leyendo acá es lo que yo considero el ADN de esta enseñanza. ¿Por qué? Porque ¿qué lógica tiene que la vaca primero contamina al que la mata, pero purifica a los que son lavados con la ceniza de la vaca? Bueno, para dar una explicación a esto tenemos que entender que el que mató la vaca, ¿verdad?, se contamina. Todo aquel que rechace al Mesías, que lo condena, que lo está matando porque lo está negando, queda contaminado. Matar la vaca representa matar al Mesías. Matar al Mesías quiere decir no aceptarlo. Por ejemplo, en el caso, digamos, literalmente, físicamente, ¿quién mató al Mesías? Lo mataron los romanos, los soldados romanos. ¿Quedaron ellos impuros? Por supuesto que sí. Es más, ¿quedó impuro Pilato? Por supuesto que sí. Él podía haberle dado libertad, pero lo mandó a condenar. Tanto Roma como los soldados romanos quedaron impuros, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Sin embargo, si alguno de esos soldados, después de la resurrección del Mesías, que ocurrió 3 días más tarde, se hubiese arrepentido, ¿qué hubiese pasado? Se hubiese purificado ¿con qué? Con la ceniza de la vaca, con el agua y la ceniza de la vaca, con lo que había quedado del Mesías. ¿Qué fue lo que quedó del Mesías? La muerte. Si él hubiese reconocido que la muerte del Mesías era para el perdón de sus pecados y que Dios lo había resucitado en el tercer día, ¿qué sucedía con ese soldado? Que lo había matado y que había quedado impuro. Quedaba limpio. Y usted dirá, bueno, eso pasó con los soldados. Sí, sucedió con los romanos que estaban allí. La pregunta que podemos hacernos: ¿cuántos de nosotros hemos aceptado a Yeshua? ¿Cuántos de las personas que nos miran aceptan a Yeshua? Porque les garantizo que aceptan a Jesucristo, que viene a romper la ley, que viene a romper con Israel, que es un Dios creado allá en Nicea, que viene del cielo y que hace todo ese tipo de cosas y que te acepta hacer en las iglesias cualquier cosa. A ese lo aceptas. Y cuando aceptas a ese, no estás aceptando el verdadero Mesías. Y cuando te hablan, o cuando te hablamos o te hablan del verdadero Mesías, de Yeshua, de aquel que viene a cumplir la ley y que viene para reunir a 2 pueblos en uno, y para que no haya diferencia entre judío y gentil, y para que todos seamos una familia. Estamos hablando del Yeshua de la Biblia, hijo de Joseph, que viene a redimir a Adán. No estamos hablando de ese Yeshua que ama la Torá, que muere
por el pecado de su pueblo. Si tú no lo aceptas, si tú lo rechazas, entonces tú estás haciendo lo que hicieron los romanos. Estás matando la vaca. Y si matas la vaca y no te purificas con el agua de ella al tercer día, arrepintiéndote verdaderamente de los pecados y entendiendo que por el espíritu de santidad que había en el Mesías, el Padre lo resucita al tercer día, entonces no serás limpio para el séptimo. ¿Y qué representa 7? Milenio. En otras palabras, cuando las personas tocaban la vaca y la crucificaban o la mataban, ellos tenían una nueva oportunidad para ser limpios. Al tercer día podían lavarse con las cenizas y el agua, o el agua de la ceniza. Una vez que hicieran eso, ellos eran limpios y en el séptimo día quedaban totalmente purificados. Todos los que estamos acá, todos los que nos miran y todo el mundo ha rechazado al Mesías. Inclusive Pedro un día lo rechazó. Tomás también. Muchos de ellos lo hicieron. Es más, déjeme decirle que cuando él estaba siendo crucificado, sus discípulos, sus más íntimos amigos, estaban escondidos, dándole la espalda. Aquí no se trata de perfectos. Todos un día lo dejamos a él. Y cuando yo digo todos, me refiero a todos, porque mucha gente no lo acepta a él, acepta a otro. Cuando tú le dices a una persona cristiana, miren, el Yeshua de la Biblia, o el Jesús como lo conocen ellos, de la Biblia, viene para que cumplas la ley. Te dice, no, tú estás equivocado. A ese Jesús no quiero yo. Yo quiero el que me hace, el que me libra de la ley. En otras palabras, esa persona no quiere vivir bajo el yugo del Mesías. Él no quiere tener el yugo del Mesías. Él quiere creer en un Dios que lo salva a él haciendo lo que le da la gana. Pero no quiere llevar el yugo del Mesías. El Mesías dice, aprendan de mí, llevad mi yugo. Si me aman, guarden los mandamientos. Esa persona quiere vivir en su concepto, en su religión, ignorando que rechazar la ley es rechazar la perfección, como lo hemos hablado muchas veces aquí. La ley es la que perfecciona. La ley es la que trae justicia. ¿Y de qué se trata el reino de los cielos? De justicia. O sea, no puede haber reino de los cielos sin justicia. Por eso quiero concluir con esto que estamos hablando acá. La persona que rechaza al Mesías lo está matando. Y como lo está matando, queda inmundo. De la misma manera que la persona que mataba a la vaca quedaba inmundo. Pero esa persona tenía la oportunidad que al tercer día se purificaba con el agua y las cenizas de la vaca. ¿Y qué sucedía? Se limpiaba y quedaba purificado para el séptimo día. Si nosotros no reconocemos, hermanos míos, que el Mashiach fue muerto por nuestros pecados, hay personas que no entienden eso, y eso hay que aclararse. Sobre él cargó nuestra culpa, porque la persona tiene que reconocer esto. Hay personas que dicen, nosotros no necesitamos a Yeshua para perdón de nuestros pecados, nosotros tenemos la Torá. Sí, así lo aclaran, lo declaran de esa manera. En otras palabras, yo no reconozco o yo no acepto a ese Señor porque yo no lo necesito. Yo no lo necesito, yo tengo la Torá, yo soy pueblo de pacto. Esa persona no se está lavando en el tercer día. Esa persona no está entendiendo que en Yeshua Dios colocó nuestros pecados y que así como la vaca era roja, Él quedó totalmente lleno de pecados por nosotros. Pero que en el tercer día, así como las cenizas representan la persona que muere. O
¿Se han dado cuenta que al final el cuerpo terminará en polvo? Eso no es lo que dice la Biblia. Del polvo fuiste tomado y al polvo regresarás. Entonces, esas cenizas representan la muerte del Mesías, que Él murió por nuestros pecados, pero que Dios lo resucitó para nuestra justificación. ¿Y cuándo lo resucitó? 3 días después de su muerte. Y si nosotros entendemos eso, que el espíritu de santidad que había en Él, y déjeme aclararle que, ¿saben por qué había un espíritu de santidad en Él? ¿Saben por qué lo había? Porque nunca violó la ley. Si hubiese violado la ley, no hubiese sido encontrado perfecto. Y hubiese quedado descalificado para ser Mashiach. Eso es para aquellas personas que dicen que Él vino a romper la ley. Él es encontrado justo, perfecto y santo por el Padre, porque Él no violó la ley. Y por eso Dios lo resucita entre los muertos, para nuestra justificación. ¿Sabe qué quiere decir eso? Para enseñarnos a nosotros que si nosotros no violamos la ley, seremos resucitados igualmente que Él. Eso es lo que está tratando de decirnos el Padre. Y mire cómo se malinterpreta todo eso en el otro campamento, allá donde estábamos. Que Él viene para que nosotros no cumplamos la ley. Eso es lo que la gente dice ya. Y realmente lo que Dios está diciendo es que yo lo resucité porque en Él no encontré pecado. En otras palabras, Él no violó la ley. Y si Él no violó la ley, tú no debes de violarla, porque si tú la violas no te voy a resucitar entre los muertos. Y si te resucito no para darte un cuerpo de gloria. Porque Él recibe el cuerpo de gloria, Él recibe la entrada al paraíso por eso, porque Él fue encontrado justo, perfecto. Nunca violó la ley. Eso es lavarse, hermanos, en el tercer día. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el séptimo? Bien, el séptimo día es el reino de los cielos, es el milenio. 7 representa milenio. Si nosotros no entendemos que tenemos que lavarnos con la sangre del Mashiach, que tenemos que aceptar su sacrificio para nuestra justificación, si no entendemos que Dios lo resucitó entre los muertos por el espíritu de santidad que había en Él, al tercer día, eso sucedió al tercer día, entonces no podemos entrar en el reino de los cielos. Regresando al principio, habíamos hablado de que esto es un misterio. ¿Por qué las cosas son misterios? Porque no se dicen, están ocultas. Me llama mucho la atención que los judíos le pidieron señales a el Mesías. Bueno, muéstrame que tú eres el Mesías. Muéstrame que tú eres el Mesías. ¿Qué señales nos hacen? ¿Cuáles son tus señales? Y si tú me haces señales, yo acepto que tú eres el Mesías. ¿Saben por qué la mayoría de los judíos, digamos, no aceptan a Yeshua como Mesías? Porque según ellos no cumplió las señales. ¿Sí? Él no trajo paz, Él no le dio la victoria a Israel. Entonces ellos dicen, Él no puede ser el Mesías. Él queda descalificado. Seguimos en guerra, seguimos en problemas. Entonces Él no puede ser el Mesías. ¿Qué le faltó al Mesías? Señales. Ellos estaban pidiendo que le mostraran señales. ¿Qué le dijo el Mesías? Entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Miren lo que le dijo. Él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero la señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, ¿por cuántos días? 3 días, 3 noches. Así será el Hijo del Hombre, o así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días, 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. ¿Saben quiénes son los hombres de Nínive? Pues aquellos que oyeron la predicación de Jonás. ¿Verdad que sí? Pero aquí estamos también nosotros,
los que no teníamos esperanza, los que no aceptábamos la palabra, pero que un día llegó y la comprendimos y aceptamos la palabra. Entonces dice, aquellos hombres se van a levantar en el día del juicio. Aquellos que hemos aceptado que el Mesías muere por nuestros pecados, que es resucitado para nuestra justificación, nos levantaremos. O sea, nosotros tenemos esperanza, pero ellos no la tendrán. He aquí más que Jonás está en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación. O sea, aquellas personas serán justificadas y se van a levantar en contra de ellos y la condenarán, porque ella vino, ¿verdad? Vino de los fines de la tierra para oír a la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón está en este lugar. Ahora, aquí encontramos a Salomón en esta historia. Los judíos dicen, el Midrash dicen que Salomón nunca pudo comprender este gran misterio de la vaca roja. Para él fue un misterio, vivió con toda la sabiduría que recibió, pero nunca pudo entender este gran misterio. Ellos aceptan que la vaca roja es un misterio y que ni siquiera Salomón pudo comprenderlo, pero no aceptan que Yeshua es el Mashiach y que eso es un misterio y que eso estaba reservado para aquellos más pequeños, para aquellos que aceptaran, que reconocieran que tenían que arrepentirse. Por eso, mis hermanos, es que el Mesías y Juan el Bautista, que es su precursor, predican es arrepentimiento. ¿Sabe qué quiere decir eso? Estás mal. Estás mal. Tienes que parar de hacer lo malo. Cuando la persona no acepta eso, desafortunadamente, la generación que un día oyó la palabra de Jonás lo va a condenar. Así de sencillo. Aquella ciudad que iba a desaparecer, Nínive iba a desaparecer, así como vino fuego sobre Sodoma y Gomorra, iba a caer sobre Nínive. Pero Nínive fue salva por la predicación de Jonás. Él estuvo 3 días y ¿qué más? Y 3 noches en el pez. Y por esa misma predicación, la predicación de Yeshua, ese misterio que Él muere por nuestros pecados y que el Padre lo resucita al 3er día, nosotros hemos sido salvos. Aquí está el ADN, hermanos míos, de esta enseñanza. Quiero terminar con estas palabras. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros. ¿Qué cosa es? Para los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Quién eran los entendidos? ¿Quién eran los entendidos? Los que conocían la Torá. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Hashem o Elohim la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por un misterio. Ahora, miren lo que dice el 22. Porque los judíos piden señales. ¿Le pidieron señales al Mashiach? ¿Siguen pidiendo señales hoy en día, sí o no? ¿Dónde está la paz? ¿Dónde está el reino de los cielos? Ellos están pidiendo señales. Y si no reciben esas señales, no aceptan a Yeshua. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Miren que nosotros los gentiles estamos tratando de encontrar a Dios a través de ¿qué? De nuestras religiones. Ellos no tienen religión, ellos tienen una relación con Dios, pero le están pidiendo señales a Dios. Ellos conocen al Dios verdadero, pero le están pidiendo señales. Nosotros estamos del otro lado.
Nosotros estamos tratando de agradarle a Dios y de buscar a Dios a través de nuestras religiones. Eso es lo que está explicando Pablo acá. Porque para los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos ¿a quién? A Mashiach, a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Y para los gentiles locura. ¿Saben una cosa? Para los gentiles Yeshua es una locura. Cuando tú le dices a un gentil que Yeshua no es Dios, ¿qué te dicen? Que estás loco. ¿Te dicen eso o no? Claro que sí. Entonces, ¿es locura para los gentiles? Claro que es locura. Claro que es locura para los gentiles. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Elohim, sabiduría de Elohim. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. La vaca roja era un misterio, de igual manera que lo es Mashiach. Es un misterio oculto. ¿Y sabes cuándo se revela? Cuando tú verdaderamente entiendes que necesitas arrepentirte. Cuando tú realmente reconoces que no mereces la salvación. Cuando tú reconoces que pecaste porque violaste la ley, así de sencillo, y que necesitas un redentor que te lleve de vuelta a la casa, no para seguir violando la ley, sino para comenzar a pactar con Dios, o para que comiences a pactar con Dios y a cumplir con lo que no habías cumplido. Cuando eso pasa en tu vida, cuando reconoces eso, entonces ese misterio de Cristo se te revela a ti y puedes entender el misterio de la vaca roja. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.